mencionan que es una de las, ahora sí, herramientas más populares, ¿no? Entonces, contra esas peleas que tenemos en el equipo de si Python o R, ¿verdad? Esta sí no me la pudieron refutar. Trato de juntar en todos los análisis que hago el componente geográfico espacial. Soy fanático de los mapas, de las visualizaciones. Me parece una manera muy sencilla de traducir datos en accionables o datos en nociones de mercado que pudieran ser accionables. Después nos aventuramos y bueno, somos locales de Nuevo León, de Monterrey, y empezamos a hacer un poco estos análisis para Nuevo León. Entonces, justamente la agenda de hoy es venirles a platicar algunos de estos hallazgos. Y bueno, particularmente si son de otra industria, porque la industria como que de turismo, hotelera, que me compite Airbnb es algo muy específico, pero traten de traducirlo en su negocio, trátenlo de traducir en su organización, porque es un ejercicio clásico de convertir datos en historias y esas historias en algunos accionables para la compañía. Además de eso, pues en México la búsqueda y el interés por Airbnb, por lo que les he platicado que ha salido en prensa de regulación y también porque más personas lo empiezan a usar, pues ha crecido un poco, ¿no? Digo, aquí hay algunas búsquedas de Airbnb contra Marriott y Hilton y por ahí sale más destacado. Pero ¿cuál es la controversia? Digo, la chucha que nos vamos a poner el día de hoy y quiero que me acompañen es la de los hoteles, porque a mí también me encanta Airbnb, pero hoy nos va a tocar del lado difícil, del lado de los hoteles, así que vamos a hacer esos hoteles grandes otra vez, ¿no? El análisis es que primero vamos a revisar dos tipos de análisis, uno estadístico, uno geográfico, no puede faltar algún mapa. Después vamos a invocar o vamos a tratar de justificar alguna clasificación. Esto va a ayudar a algunos accionables de los hoteles y ya finalmente el punto de encuentro con el usuario final. De manera muy temprana en nuestra metodología, pues a mí me gusta mucho llevar los datos o llevar las transformaciones de datos en accionables lo más rápido posible al cliente o lo más rápido posible al usuario y darle todas las iteraciones que se pueda. Es decir, tal vez la primera iteración tengamos errores, pero la idea es llevarlo lo más que se pueda, ¿no? Entonces, primero por el análisis estadístico, les voy a platicar de la base de datos. Esta base de datos se queda aquí, entonces si me escriben un correo se las puedo compartir y yo creo que si hago bien la presentación me van a pedir muchas bases de datos, así que encantado de distribuir, para eso estamos. Entonces, lo primero es el identificador. Hay dos tipos de identificadores en la base de datos. El único, que es el del cuarto, y el del host. Un host puede tener distintos cuartos, registrados o publicados. Los descriptivos es el título de publicación de hospedaje. Si le pones un título muy catchy, tienes más clics, si no, menos clics. Tipo de hospedaje, cantidad de huéspedes, baños, habitaciones, tipo de tarifa de precio por noche, dirección, latitud, longitud. También tenemos algunos componentes de revisiones de reseñas y también la calificación general. Para empezar a tener un mismo entendimiento y bueno, para poder hablar en un idioma sencillo, vamos a tocar el punto de municipio, ¿no? Entonces nosotros georreferenciamos todas las coordenadas y simplemente le pusimos un campo de municipio, ¿no? Eso ya fue mano negra de nosotros. Entonces, al menos en Nuevo León existen más de 4,900 ubicaciones de Airbnb. ¿Dónde creen que está la mayor concentración? Pues bueno, en Monterrey, seguidos por San Pedro, etcétera, ¿no? Un poco injusto porque Monterrey es más grande, pero bueno, ahorita hacemos alguna justificación ahí. Y también tiene la capacidad de albergar 17,000 personas. ¿Cuánta gente le cabe a este hotel? ¿Alguien sabe? Pues quién sabe, pero seguramente costaría mucho abrir todos los caminos reales para albergar a esta cantidad de gente. Entonces, ¿cómo están distribuidos estos Airbnbs, verdad? Pues normalmente empezaron a nacer en el centro de la ciudad, después de eso se pasaron a San Pedro y poco a poco ya fueron creciendo hacia las zonas de afuera, Escobedo, Apodaca. Hoy en día encontramos en Airbnb quintas, ranchos, ¿verdad? Y todo tipo de oferta. Ya una vez, para justificar un poco, para ser más justos, ¿verdad? Tratamos de contemplar para cada municipio en los kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces dijimos, ¿cuántos Airbnbs por kilómetros cuadrados hay? En general en Nuevo León, para las zonas más urbanizadas, hay 1.3 ubicaciones de Airbnb por kilómetro cuadrado, siendo San Pedro la que es más alta, con 5.6. Solo para tener una referencia, si alguien es de Ciudad de México o ha visitado, la Cuauhtémoc tiene cerca de 26 Airbnbs por kilómetro cuadrado, San Pedro 5.6, entonces todavía no es un problema tan grave como el que pudiera llegar a ser. Digo, la dinámica es distinta en la Cuauhtémoc que en San Pedro, pero sigue siendo un ponderador un poco bajo, ¿no? Después está Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, y ya después de Apodaca para abajo todavía ahí no hay tanta preocupación, ¿no? De los 4,900 hospedajes, hay 55% de los hospedajes que pertenecen a un host.
Es decir, hay un host que tiene registrados más de un cuarto, entonces en ese sentido, host con 3 hospedajes es más de la mitad. Entonces ya hay gente que tiene esta dinámica de que tengo varios cuartos y empiezo a gestionar casi creo mi micro hotel o mi micro centro de turismo, ¿no? Después los hosts con 2 hospedajes y solo el 40% es un host contra un hospedaje. Por el tema de distribución de alojamientos, ¿verdad? La mayoría ofrece una experiencia dentro de un apartamento entero, una casa, creo que esto es lo más parecido a un hotel. Un cuarto privado, pues, ya es un poco incómodo porque a lo mejor estás en una casa, ¿verdad? O tienes que pasar por 2 o 3 rejas, es el 45%, y ya algunos hoteles, y creo que este va a ser un dato interesante para el final, empiezan a pintar en la distribución. Entonces, ya por un tema ahí estos son las clasificaciones, en su mayoría pues hay algunas zonas donde están pintando más los cuartos compartidos, como Barrio Antiguo, hay algunas zonas donde están pintando más los cuartos privados, entonces creo que verlo de esta manera gráfica pues es un poco de ayuda y de hecho hay algunos municipios que quieren tomar, digamos, el liderazgo en cuestión de alguna reglamentación, entonces verlos en mapas y ver la dinámica por el tiempo pues sí les ayuda un poco. Por el tema de los precios de hospedaje, una división que hicimos por el tema de los cuartiles, pues bueno, el 75% de los hospedajes ronda entre los 10 y los 51 dólares. Estos precios son en dólares, ¿no? Dejamos ahí el tema de dólares y ya por acá, ¿verdad? El otro tanto, pues está creciendo un poco, entonces, pues bueno, creo que un punto importante es que son precios asequibles, pero al mismo tiempo son precios que tal vez sí le compiten hoteles. O sea, no necesariamente están desarrollando el mismo mercado de los hoteles, pero tampoco están desarrollando uno totalmente nuevo, es decir, son precios que sí pueden ser competitivos. Ya si lo hacemos, por ejemplo, por municipio, hay un poco de diferencias. En la parte de Santa Catarina y San Pedro son los que tienen ahí la mediana de precios más altos, como un 40 dólares, pero en general en Nuevo León andamos cerca de los 29. Entonces, teniendo estos datos, pues, y de la misma manera, la misma gráfica, una visualización parecida, pues bueno, cómo se ve la altura de la barra representa un poco los precios, que mayormente son altos en San Pedro y en la parte de Santa Catarina. Entonces, algo importante a resaltar es que cuando estábamos revisando los datos nos dimos cuenta que la mayoría de los cuartos de Airbnb o de los apartamentos son para más de 4 personas. Es decir, el 23% de los cuartos que están publicados narran o dicen que caben o pueden almacenar 7 huéspedes, 21% 4 huéspedes, y bueno, en general es una dinámica como de grupos grandes, ¿no? Entonces puede ser también un mercado que a los hoteles les falta atender o no tienen hoy esa dinámica para recepción. Ya después hicimos una correlación, se nos hizo interesante ver un poquito algunos efectos. Para hacer la correlación usamos estas librerías de R, sin embargo no encontramos nada que nos pudiera justificar un accionable o que nos dijera por aquí vete a investigar un poquito más. Nos quedamos a ese nivel. Entonces, pues como les estaba platicando, vamos a hacer un resumen de las observaciones. ¿Cuál es la cantidad? 4.900 Airbnbs en Nuevo León. Hay una cobertura, se traduce en 1.3 Airbnbs por kilómetro cuadrado. Más de la mitad de la oferta son alojamientos o cuartos privados, ¿verdad? Y si todos los hospedajes estuvieran cubiertos en una noche, estaremos hablando de casi 4 millones de pesos por noche. Si toda la oferta tuviera ocupación, más o menos en el Pal Norte más o menos hubo un 80-70% de ocupación en Airbnbs, ¿no? Entonces, pues bueno, parece que hay un ticket importante y parece que por eso está yendo en la mira para legislar, y la mediana de los precios es 29 dólares, pero esos son 29 dólares por todo el apartamento. Si yo tratara de hacer esa división por huésped, cada huésped debería traer en su cartera 10 dólares o al menos 10 dólares para poderse hospedar en Nuevo León, que es bastante asequible y mucho más asequible que cualquier hotel que podamos encontrar, ¿no? Entonces, creo que son algunos puntos importantes que poner en una conversación. Después vamos a hablar un poco del análisis geográfico. En el análisis geográfico, pues bueno, en realidad le llamamos análisis geográfico porque queremos que el cliente o el usuario final ya tenga algo con que interactuar. Entonces, para eso, agregamos a la base de datos el tema de los AGEPs. No sé si ya conocen los AGEPs, pero son delimitaciones geográficas, ¿verdad? Polígonos en un mapa, ¿verdad? No son ni códigos postales, ni tampoco son colonias, ni tampoco son manzanas, sino es una agrupación de manzanas, y utilizamos ese lenguaje para entender un precio promedio por AGEP.
y también para hacer algunas visualizaciones. Entonces, generamos un mapa y una plataforma que le habilitamos a los usuarios para que empezaran a jugar. Primero, cargamos todas las ubicaciones de los Airbnbs y después se nos hizo interesante cargar todos los hoteles de la localidad. Entonces también cargamos todos los hoteles de la localidad y por ahí los colores significan si son un hotel chico, mediano y grande en relación a la cantidad de gente que trabaja ahí y también a la relación de si es un hotel de cadena. Entonces les pusimos 3 misiones y creo que esto es replicable para cualquier industria de la que vengan, en el cuestión de que muchísimas veces nos esperamos hasta el final para entregar algo al usuario, pero hay un punto medio y hay un escalón, el primerito escalón donde ya podemos poner a interactuarlos y no sienten que es una caja negra, porque ellos empiezan a detectar cosas. De hecho, alguna de la retroalimentación que mostramos salió de los usuarios y no necesariamente de nosotros. Entonces, en primera mano, el mapa se trataba de todos los puntos, tú podías dar clic en cualquier punto, te venía la descripción completa de la publicación y bueno, te permitió un poquito hacer zoom y entender exactamente qué calle, en qué coordenadas se encontraba por ahí los Airbnbs, ¿no? Entonces, los colores significan precios, entre más rojo, pues más intensidad, es más caro, ¿no? Luego decidimos encontrar algunas regiones interesantes y creo que este es uno de los casos que los usuarios nos retroalimentaron con mayor importancia. El mapa de calor indica el mapa de calor de presencia de reservaciones de Airbnb. Fíjense cómo está muy lejos de los puntos de los hoteles. Es decir, Airbnb está siendo desarrollado, al menos para Monterrey y al menos para su zona metropolitana, en zonas donde no hay habilitados hoteles. Entonces tienes de pronto una mancha de calor frente al Parque Fundidora, en una zona de Mitras o Vista Hermosa, pero que realmente están lejanos al próximo hotel, si es que todos los hoteles tuvieran la misma oferta, ¿no? Entonces, en ese sentido empezamos a dar una sensibilidad de que hay espacio para crecer y tal vez no tienes que crecer con tu oferta actual, sino puedes crecer con una oferta más a la medida. Puedes hacer alguna nueva propuesta de valor. Ahí la tarjeta de video está sufriendo un poco, pero bueno, me entendieron. Y la parte de explorar una zona específica, también les dimos oportunidad de ir a algunas zonas específicas y que nos dijeran los insights, ¿no? Oye, a ver, yo creo que tu cadena de hoteles, ¿verdad? Pudieras hacer tal cosa cerca del Parque Fundidora en tal temporalidad. Cuando es el Pal Norte, cuando hay un festival de música, porque no hay hoteles y la gente se anda quedando hasta en Apodaca y García, que les queda lejísimos. Entonces, ¿qué pudieras hacer? Y empezamos a idear un poco con los datos. Entonces, algunas observaciones, pues existen más de 360 hoteles registrados. En caso de Airbnb está desarrollando regiones turísticas y la región alrededor del Parque Fundidora pudiera ser una gran oportunidad. Después tocó una sección, ¿verdad?, de la ideación y de llevar a la acción, donde pues eran muchísimos datos. A ver, manejar y hacer 4.900 estrategias es muy complicado. Así que a lo mejor ya empieza a rebotar en sus mentes que empezamos a proponer algunos ejercicios de clusterización. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente hacer 4.900 estrategias a la medida no se puede. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de hacer agrupaciones que sean lo más parecido entre sí, pero a su vez sean lo más diferente entre cada uno de los grupos, ¿no? Y me refiero a clusters. Y para hacer los clusters utilizamos estas librerías de R, las cuales recomendamos, y para hacer algunas visualizaciones y de hecho un API para estos clusters usamos VKML y Colab, que lo recomiendo muchísimo, me encanta bastante usarlos. Entonces, pues bueno, de primera mano, el primer clúster sin preguntar, sin saber nada de accionables, pues bueno, se ve de esta manera, ¿verdad? Todos los Airbnbs haciendo 2 grupos por separado. Ya después entrevistamos un poco a los usuarios. Oye, yo puedo llegar a mantener unas 5 estrategias, unas 8, unas 10, unas 12 y total, el número óptimo que creo que pudimos llegar, un punto medio, es 8, ¿no? Ahí no se ven muy bien las líneas punteadas, pero en general aquí está el código y bueno, llegamos a 8, el nivel de clústeres apropiado. Se ve poco accionable este mapa, pero finalmente le empezamos a bautizar cada uno de los clústeres, empezamos a encontrar algunos puntos importantes y se los entregamos en una tabla para que puedan entender qué familia y cada Airbnb y cada zona dentro del mapa a qué clúster pertenece. De esa manera iban a poder mapear estrategias específicas por clúster. Bueno, finalmente entregamos una herramienta, se ve parecido así, digo, esto lo hice rápido para venirme para acá, pero en general es usando VKML, ¿verdad? Tú puedes aquí clasificar cualquier Airbnb o cualquier cuarto de hotel, tú simplemente le tienes que decir el precio, le tienes que decir los baños, el cuarto, las camas, etcétera, y a partir de ahí te va a decir qué clúster pertenece ese punto que le estás haciendo. Entonces, puedes saber de toda tu familia de cuartos cuáles les compiten a qué clúster para poder diferenciar algunas estrategias.
¿Cuáles son las recomendaciones finales? Pues bueno, ya me voy a ir acercando un poco más. Estoy resumiendo mucho el caso, pero me voy a acercar más a las recomendaciones, que es donde creo que hay más carnita. Pues Airbnb, con su cantidad de usuarios, representa una oportunidad muy buena para experimentar. De hecho, no tienes que hacer desarrollos tecnológicos como cadena hotelera. Tu fuerte es operar un hotel, entonces deberías de aprovechar toda la tecnología que están poniendo este tipo de plataformas y no solamente ir en contra, ¿no? No, competir en precio y con la tecnología no es la única solución. Hay que encontrar algunos puntos de diferenciación. De hecho, en esos puntos de diferenciación, pues bueno, hay algunos clústeres que demandaban el tema de hacer más viajes o dinámicas de viajes en grupo. La mayoría de las reservaciones de hoteles atienden a una persona porque a Monterrey se viene de negocios, a 2 o a 3 cuando vienes a un festival, pero nadie está haciendo por los viajes de 7, 4 o 5 personas, y vimos en Airbnb que al menos la oferta responde a esa demanda, ¿no? Entonces es muy interesante. Y también una parte de seguridad. En varios información estructurada que analizamos, ya temas de redes sociales o ya temas de comentarios dentro de Airbnb, todo el mundo hablaba, o la mayoría hablaba, de zonas inseguras. Zonas donde no podía salir en la noche solo a caminar, etc. Creo que un hotel ha hecho mejor trabajo por cuidar su ambiente, y al menos si aquí sales de noche vas a encontrar una zona comercial muy interesante. Y creo que eso es algo para capitalizar de los hoteles, ¿no? Entonces, finalmente, ofrecer ahí algunos descuentos, precios dinámicos, pudiera ser algo interesante. Airbnb ya lo hace, otros productos ya lo empiezan a ofrecer, y estudiar muy bien las temporalidades. Y ya en los aprendizajes a cualquier industria, ¿cuánto nos queda? Perdón. Perfecto, gracias. Pues me fui rápido. Bueno, entonces, en los aprendizajes para cualquier industria, pues revisamos una mecánica de trabajo. Esta es una propuesta que les puedo dejar en la mesa, porque la manera habitual de trabajar en el análisis de datos es esperarme hasta tener los hallazgos y ahora sí mostrarlos, ¿no? Pero el atreverse a hacerlo antes, y el atreverse a hacerlo antes porque encuentras herramientas como mapas, como clusters, como alguna API que puedas activar, permite que la organización a la que estás atendiendo se sume a lo que estás haciendo. Entonces, hay dos beneficios de eso: el ownership, y también, pues bueno, van a empezar a sentir que no es una caja negra, porque van a participar dentro del desarrollo del proceso. Algo importante que también es que del lado izquierdo es una gráfica de la gente que está reclutando Airbnb. Ellos están reclutando ingenieros, están reclutando data scientists, están reclutando gente de operaciones, no están reclutando cocineros, no están reclutando hostes, no están reclutando gente de limpieza. Entonces, si un hotel se le quiere ir uno a uno, como Marriott lo intentó hacer con Airbnb, pues va a perder porque la cancha física no es la misma que la cancha digital. Las palancas son distintas, la oferta es distinta, y creo que es el error que muchas organizaciones están teniendo, ¿no? Se quieren ir uno a uno a la amenaza en lugar de tratar de primero analizar un par de datos para saber si es un beneficio o una amenaza lo que les pueden encontrar. Creo que también muchas de lo que encontramos de las páginas de internet, que tal vez hoy pudieran dar un tinte de competir, porque cuando tú llegas con el hotel te dice: yo ya tengo página de internet, no te preocupes, y entras y es una página de Wix, ¿verdad? Con un botón que dice llámame y ni siquiera funciona, ¿no? Entonces, hay muchísima oportunidad de simplificar. Si vas a hacer alguna apuesta digital tan sencilla como una página web, debes de hacerlo bien, debes de hacerlo en orden, y no te pongas a hacer cosas avanzadas. Haz lo que está en tu cancha de control. Y bueno, finalmente, lo que tratábamos de comunicar es que ya no es una competencia tradicional donde a lo mejor antes era un juego de ajedrez, donde movían blancas, movían negras. Yo abro un nuevo hotel, tú abres otro, yo abro un nuevo cuarto, yo abro un segmento VIP, entonces yo le subo el precio, etc. Y era muy predecible lo que iba a pasar. La pelea del día de hoy se ve más así. Se ve como una pelea de gladiadores. Todos contra todos, estás en medio de un caos y no sabes de dónde va a venir el siguiente Airbnb, el siguiente Uber o el siguiente Rappi a tumbarte tu negocio. Creo que ya para cerrar, vamos a hablar un poco del trabajo futuro, trabajo que estuvimos aprendiendo, ¿verdad? Y estuvimos aprendiendo que tal vez pudiéramos integrar al estudio nuevas ubicaciones turísticas, es decir, así como detectamos el Parque Fundidora porque es una mancha urbana enorme, pudiéramos encontrar tal vez museos, hoteles, etcétera, y que la estrategia de los hoteles sea acercarse a los puntos turísticos, porque ese es un enfoque que hoy no tienen ni pudieran tener. También considerar más variables, así como atributos de cuartos o si están o no en un edificio Airbnb. Es decir, Airbnb
Airbnb te comparte toda la descripción de habitación, si tiene cama de agua, si tiene cama ortopédica, si tiene área para silla de ruedas, etcétera. Y esto pudieran ser algunos atributos que pudiera indexar en internet un hotel si es que le están funcionando algunos campos de Airbnb. Analizar también variables comerciales, socioeconómicas que pudieran ser relevantes para nuevos segmentos, o a lo mejor vamos a tener una reclasificación de clusters una vez que integremos algunos datos de entorno. Y finalmente integrar datos de seguridad. Como les comenté, algunos de los comentarios que decían en las reseñas de Airbnb hablaban de la seguridad, de la percepción de delincuencia. Entonces, ¿qué pasa si los hoteles pueden usar esa palanca a su favor, ¿no? Entonces, siempre y cuando lo puedan usar a su favor, pudiera ser una situación de una campaña nueva. Entonces, pues hasta aquí la conclusión es que creo que no es ni amenaza o bondad, sino es una amenaza y bondad. Depende de la cachucha y depende de tu posición. Estas son mis redes sociales. Les recomiendo mucho leer nuestro blog y también, bueno, uso muchísimo la red de LinkedIn. Si quieren la base de datos, me la pueden pedir a mi correo.